Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, martes 30 de junio del 2021. ¿Sí? Vamos a dar inicio a la clase. Felicitaciones a los estudiantes que ya han rendido la prueba y que han sacado la misma puntuación y otros también han mejorado la puntuación que tuvieron anteriormente. ¿Sí? Entonces vamos a seguir eh, conversando, dialogando de la siguiente parte de la clase del día de ayer. Y ahora vimos todo lo que fue la parte del hardware, ¿cierto? Vimos cada uno de los dispositivos, ahí nombramos cuáles eran y a qué se dedicaban cada uno de ellos, ¿cierto? Ahorita vamos a ver en cambio la parte del software, ¿sí? Vamos a abrir la, la pizarrita. Listo. Entonces, como habíamos visto ayer, ¿cierto? Habíamos visto la parte de hardware, vimos el dispositivo de entrada, procesamiento, salidas y mixing. Un poquito para reforzar esa parte de ahí, algo que deben tener muy en cuenta, por ejemplo, en el CAM, cuando ustedes, por ejemplo, si desean adquirir un computador, ¿sí? Cuando se desea adquirir el computador, hay que tomar en cuenta los siguientes aspectos. Primero, en primer lugar, siempre el procesador, ¿sí? El procesador, estamos hablando de tipo de procesadores tipo gama media, un Core 2 Duo, un Dual Core, hasta un i3. Estamos hablando de una gama media. Ya un computador gama alta, estamos hablando ya con un procesador, un i3, un i5, i7 a i9, ¿sí? Ya computadores de alta gama, de la gama de Intel. Es que todo Intel. AMD fue uno de los pioneros en procesadores en trabajar con lo que eran procesadores de doble núcleo, ¿sí? Actualmente hay algunos procesadores AMD Ryzen muy buenos, ¿sí? Hay muchos que se inclinan más por el AMD antes que por la parte del Intel. Pero un Intel i7 con una memoria RAM mínima de 12 gigas, con un almacenamiento, bueno, esa es la parte de procesamiento. Una computadora de gama alta sería un i7, ¿sí? Un i7 i9. Ahora, algo que hay que tener en cuenta para poder ayudar al procesamiento de la información viene lo que es el complemento con la memoria RAM. Vamos a colocarles aquí el PDF donde está la parte gráfica. Vamos a explicarles esa parte gráfica, ya que eso no les explica en el texto. Aquí tenemos, ¿no? La parte gráfica. Entonces, aquí tenemos lo que es CPU, aquí en cambio en español, UCP, Unidad Central de Proceso. Les había indicado ayer que el procesador se dividía en dos grupos, ¿cierto? El CU, que es unidad de control, y el ALU, que es unidad de aritmética lógica, ¿sí? Ahora, si se dan cuenta, el CPU, ¿sí? El procesador, que es el chip, tiene una doble dirección, ¿no? De entrada y salida, que es quien la ayuda en el procesamiento de la información. Y en este caso viene a ser la memoria RAM, ¿sí? Que es denominada como memoria central. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen actualmente, por ejemplo, una máquina, una i3, ¿sí? Y ven que está un poco lenta, a veces pueden tener una memoria RAM, una i4, es decir, perdón, una memoria RAM de 4 gigas, ¿sí? ¿Qué pasa? Que el procesamiento de información, y aparte que lo que es el navegador de Google, consume bastantes recursos, ¿sí? Está ahorita actualmente consumiendo bastantes recursos de memoria RAM, entonces se come totalmente la memoria RAM, ¿sí? Entonces, lo que se recomienda ahí es aumentar la memoria RAM. Primero hay que revisar bien las especificaciones de
la placa base, ¿sí? ¿Cuál es la placa base? Viene a ser de la mainboard o también, sí, mainboard o también llamada tarjeta madre. ¿Cómo podemos visualizar eso? Aquí, bueno, dándole unas pequeñas nociones, vamos acá a inicio. Dentro de inicio, buscamos la parte de herramientas de sistemas. A por la H. A ver, aquí era, o no era aquí. Sí. Herramientas administrativas de sistemas. Y luego de eso van donde dice información del sistema. Dan clic ahí, en información del sistema. Ahí la información que les indica, donde les dice modelo de sistema, ahí les dice el tipo de computador que ustedes tienen, ¿sí? Entonces, de acuerdo a ese tipo de computador, en este caso estoy en mi laptop. Si estuviera en mi PC de escritorio, también el modelo sistema me daría justamente el tipo o una numeración, que si ustedes la buscan en internet, ahí le van a decir qué tipo de mainboard es. Si es una Intel, si es una ViaStar, si es una ASRock o dependiendo, bueno, hay un sinnúmero de tarjetas madre. Y de acuerdo a eso, ustedes buscan las especificaciones o características del computador. Y ahí les van a decir cuánto es lo máximo que puede llegar a soportar su memoria RAM. En mi caso, este computador aguanta creo que hasta 32 GB de RAM. ¿Sí? Otra cosa muy importante que hay que ver aquí en la parte del procesador. Aquí, por ejemplo, el procesador le dice qué tipo de procesador tiene, ¿sí? Por ejemplo, esta máquina yo la compré ya más o menos hace unos 4 o 5 años más o menos, ¿sí? Que era cuando recién había salido la i7. Y si se dan cuenta, el primer número que aparece después de la i7 el guión es el número de la generación. En este caso, mi computador es una i7 de cuarta generación, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes, por ejemplo, van a comprar un computador o cuando ustedes, o salgan un rato, ¿no? A visualizar las computadoras, ahí ustedes van a ver las características, ¿cierto? Y ahí ustedes van a ver la parte de que le dice procesador, i7 o i3 o No, no lo i5, escucho, profe. ¿sí? A ver, quien me dice que no me escucha, porfa, creo que es problema que estás teniendo con el internet, me parece. ¿El resto me escucha, por favor, o no? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí, le Yo escucho, se profe. escucha, licenciado. Sí, le escucha, Sí, se profesor. escucha. Ya, ok, ya, gracias. Sí, el compañero que me dice que no me escuchaba puede ser problema de su internet, ¿sí? Entonces puede ser que por eso no me escucha muy bien. Listo, entonces, luego que está en la parte del procesador, les dice qué tipo de procesador es, i3, i5, i7, y al lado aparece una numeración. Siempre fíjense en la primera numeración. La primera numeración es la que le va a decir qué generación es, ¿sí? Ahorita el i7 está ahorita por la 11ª generación, ¿sí? Entonces, dependiendo de la generación, también va a ser el costo que va a tener el computador de su procesador, ¿sí? Todo eso también va a fluctuar bastante en la parte económica, ¿sí? Como les digo, este computador fue comprado hace 4 o 5 años, en donde esta era, como que dice, la última generación que había en ese entonces, ¿sí? Ahora, aquí solamente puedo ver esta parte, lo que les indicaba. Disculpe, yo no lo Eh, escucho, profe. ¿Cómo? ¿Quién me hablaba, por favor? No sé quién me habla. Rodrigo Ortiz, dígame, tiene levantada la mano, dígame. Es que quería contar que también depende del modelo de placa, o sea, qué tipo de generación puede aguantar la placa. Así mismo se le puede conseguir un buen procesador. Ya. Gracias, Rodríguez. Sí, justamente lo que le indicaba. Cuando ustedes ya van a modelo del sistema, justo cuando están en el modelo del sistema, Brian, si no me escuchas, por favor, es por problemas de su internet, ¿sí? O puede ser también un problema en la aplicación, puede ser una de esas dos cosas.
o algo que le esté fallando con el sonido de su computador o en el celular, si en el caso que esté en el celular, ¿sí? Como le indicaba dentro del modelo de sistema, les indica el tipo de computador, o el tipo de mainboard. Ahí les va a decir qué tipo también, las especificaciones básicas que soporta esa placa base y cuáles son las especificaciones máximas que soporta esa placa base, ¿sí? Por ejemplo, esta placa base me puede venir con un Core i7, ¿sí? De cuarta generación. Si yo entro a buscar la especificación, por ejemplo, me va a aceptar capaz el i7 hasta octava generación, ¿sí? El procesador, ¿sí? Entonces, puedo hacer también el cambio de procesador. Por ejemplo, tengo una máquina, una lacto que es una i3 y quiero mejorarla. A veces es bueno actualizar el hardware, ¿sí? Porque, por ejemplo, un procesador, me lanzo a tirar más o menos unos precios, un procesador estaría más o menos unos 200 más o menos, ¿sí? Un i5 o un i7 estarían unos 300 más o menos, ¿sí? Que si compramos todo el computador, ya un computador así nos sale ya alrededor de $1000 y pico, ¿sí? Entonces, si un procesador, por ejemplo, nos sale 300, $400 para lo que nos cuesta ya un computador ya más grande y la memoria, la mainboard nos permite colocarle un mejor procesador, hay que darnos cuenta bien hasta qué generación es, ¿sí? Se puede cambiar el procesador y ponerle un nuevo procesador, ¿sí? Ahora, lo que les indicaba, la parte del procesador, eso va unido con el tipo de la memoria RAM. Esa parte de donde la puedo ver, saliendo un poquito de aquí, vamos al escritorio, aquí donde está equipo, o si no, vamos a la lupa de buscar, digamos equipo, nos aparece aquí equipo y vamos a la opción de propiedades, ¿sí? Entonces ahí nos va a dar la información, esto es manejando lo que es la parte gráfica, ahí nos va a dar la información de cuánto tenemos de memoria RAM. Por ejemplo, mira, aquí está, memoria RAM solo es de 8 gigas, ¿sí? Como le digo, esta máquina la puedo utilizar hasta 32 gigas. Entonces, por ejemplo, yo aquí si quisiera, si la veo que está muy lenta, aunque me está corriendo súper que bien mi máquina, entonces, si yo quisiera aumentarle, por ejemplo, le pongo otro módulo de 8 y tendría ya 16 gigas de RAM, que para mí sería más que suficiente, ¿sí? Ahora, actualmente, hablando de, ya hablamos del procesador, ahora vamos con la parte de los dispositivos de almacenamiento, lo que es la memoria RAM. Decía que dependiendo el mainboard podrán aumentarle a 16, 32 hasta 64 GB. Eso va a depender mucho de la mainboard de ustedes, ¿sí? ¿En qué influye la memoria RAM? Si se dan cuenta aquí en el gráfico que tenemos, ¿sí? Hay una comunicación directa, ¿sí? Por favor, si por alguna razón no alcanzan a ver lo que les estoy proyectando, me avisan, ¿sí? Entonces, miren cómo hay esa conexión directa, ¿sí? Entre el procesador, ¿sí? Con la memoria RAM. ¿Qué pasa? El procesador, como les digo, se encarga de procesar la información. Pero cuando está sobrecargando la información, ¿qué pasa? Le pide ayuda a la memoria RAM. Y en la memoria RAM y le da soporte al procesador. Entre mejor memoria RAM tengamos, más fluido se verá el trabajo de nuestro computador. Ahora, retomando lo que es la memoria RAM, tomamos lo que son los dispositivos de almacenamiento y quiero tocarle este nuevo punto que ya se comienza a trabajar actualmente. Nosotros habíamos visto normalmente los discos duros, normalmente llamado como hard disk, sí, HDD, creo que es, ¿sí? Que era el disco duro anteriormente, ¿sí? Así son los discos duros. Actualmente se están trabajando ya con discos de estado sólido. Aquí podemos ver la diferencia, ¿sí? Entre un disco HDD con un disco de estado sólido, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia del disco de estado sólido? La forma de
procesar la información, de enviar la información, es mucho más rápido, mucho más veloz, ¿sí? Entonces, y aparte tiene un tipo de protección de datos. Si se dan cuenta, miren la estructura interna de este disco duro, que es un HDD, utilizan un brazo, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos movimientos bruscos de nuestro computador o a veces también del computador de escritorio? Para hacer un movimiento brusco, este brazo puede desbalancearse. No sé si ustedes cuando han estado o a veces se les ha dañado el disco duro, antes de que se les dañe, hay un pequeño sonido, como un tipo de reloj, así, clac, 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 que le comienza a sonar al computador y a veces no sabemos qué es. Es este brazo que se ha desbalanceado. Si se dan cuenta, el disco duro está compactado al vacío y el brazo es casi como que estuviera en el aire. Entonces, cuando hay movimiento brusco, ese brazo pierde ese equilibrio. Y ahí es que comienza a ver ese pequeño sonidito que se escucha. Cuando comienza a ver ese pequeño sonido, lo que yo les recomiendo siempre, respalden información y luego porque después se les va a dañar el disco. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con el SSD? Miren, el SSD es una agrupación de chip, ¿sí? En donde se almacena toda la memoria, es decir, toda la información, ¿sí? Entonces ya no hay ese brazo, ¿sí? Y como se dan cuenta, ya todo está compactado o soldado a la placa. Entonces la información transcurre más rápido. El brazo, en cambio, trabaja, no sé si ustedes alcanzaron a observar los discos de acetato, ¿sí? Que tenían la agujita y cuando pasaba el disco, la aguja estaba ahí, estaba sonando, ¿cierto? O también como trabajan los CD o DVD, ¿sí? Entonces, eso hace que demore la información. Entonces, actualmente ya se está trabajando en vez de los discos HDD con los discos de estados sólidos, que son los SSD, ¿sí? Entonces, actualmente hay computadoras que ya vienen con con una ranura ya específica de un disco en estado sólido de 128, 256, ¿sí? Expresamente de estado sólido. Y adicional, el disco ya HDD, que sería para solamente almacenar información, ¿sí? ¿En qué beneficia? El disco en estado sólido, como les indicaba, hace que la información fluctúe más rápido. Entonces, en ese disco de estado sólido, que son ya las nuevas computadoras que están saliendo con eso, se instala solamente ahí la parte de sistemas operativos, programas y todo aquello. Y en la parte del disco HDD, ¿sí? En cambio se almacena solo lo que es información, es decir, cuando guardamos información o un archivo y nada más. Pero la parte importante, la parte que se procesa la información, está en el estado sólido. Y así nosotros con un pequeño clic estamos volando en el computador. Adicionalmente a esto, nosotros le podemos aumentar un dispositivo mixto, como la tarjeta de acelerador gráfico. Si un computador, más que todos los computadores que son de escritorio, porque las portátiles es un poco más complicado aumentarle el acelerador gráfico, si es que no viene ya por defecto el computador. Los computadores de escritorio, a eso sí les podemos aumentar la tarjeta de acelerador gráfico, ¿sí? Al aumentarle una tarjeta de acelerador gráfico, por ejemplo, de 4 gigas o de 1 o 2 gigas, dependiendo lo que van a necesitar o lo que quieran hacer, les va a ayudar mucho en las simulaciones, ¿sí? Y su máquina va a volar. Entonces, es un poquito más o menos orientándoles cómo está en la actualidad la parte de lo que tiene que ver con el hardware, ¿sí? Cómo actualmente, o si se animan, por ejemplo, a comprar un computador, tener en cuenta esos puntos que les estoy indicando. Ahorita muchos vendedores de computadoras están tratando de salir rápido y los precios, si se han dado cuenta, también están bajando. ¿Por qué razón? Primero los procesadores. Venden procesadores, claro, un i7 o un i5, buenos procesadores, pero de una generación un poco más baja, ¿sí?
Venden, por ejemplo, computadoras o laptops de 1 tera, pero son HDD, salen más económicos. Sí, a veces también se acomodan a nuestro presupuesto. Pero yo la estoy dejando desde ya, más o menos, si se animan o si tienen la oportunidad de invertir en un nuevo computador, más o menos hacia dónde se vayan dirigiendo, ¿no? Hacen una inversión fuerte, pero que les va a servir dentro de 5 o 10 años, ¿sí? Entonces, más o menos dándole esas nociones para en el momento que tengan la oportunidad de adquirir un nuevo computador, se fijen y vean todas esas opciones que hay, ¿sí? Creo que también va a depender mucho de la parte económica, ¿sí? Pero son cosas que deben tener en cuenta. Si no se puede algo de una gama alta, aunque sea una gama media, pero buena. Por ejemplo, un procesador i3, pero con memoria RAM de 16 gigas, con eso tiene más que suficiente, ¿sí? Ahora, si ese computador, en vez de ponerle un disco duro de 1 tera, un HHD, le ponen un disco sólido de 500, más que excelente, ¿sí? Entonces, son cosillas que desde ya les informo para que ya vayan teniendo esas nociones en el momento si quieren adquirir un computador o si tienen uno, hacer ese cambio. Porque, por ejemplo, justamente a mi hermano, él tenía también una computadora ya más o menos hace 4 años, una i5 con 4 de RAM y estaba lenta. No le aumenté la RAM, solamente le cambié a un disco sólido. La máquina ahorita perfecta, ¿sí? Entonces, son cositas que sí ayudan, pequeños cambios que al final ayudan bastante, ¿sí? Claro que también el precio de un disco sólido hay, es decir, es su valor. Por ejemplo, el disco sólido que le estoy hablando de un disco sólido de 480 gigas, ¿sí? Que más o menos salió alrededor de 70 y pico, casi $80, ¿sí? Un disco de 1 tera HHD en 70, $80 lo consigo, ¿sí? Pero vamos por la calidad más que por la cantidad, ¿sí? Hasta ahí, bueno, antes de ir a las preguntas, si se dan cuenta, tenemos los dispositivos de entrada, como les había indicado ayer, ingresa la información, luego entra el CPU, se procesa la información, toma ayuda de un dispositivo de almacenamiento que es la memoria RAM, se guarda la información en diferentes dispositivos de almacenamiento y luego se envía o se muestra la información por medio de los dispositivos de salida. ¿Sí? Listo. Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna inquietud, por favor? Yo me quedé con esa duda porque yo compré mi. La verdad es que yo no conozco mucho de esto y o sea, a mí sí, quizás me pueden vender gatos por libros. Yo he comprado una computadora nueva, pero no sé pues, cómo se ve bonita por fuera. Entonces no sé, pues estuve buscando ahí y dice 4K nomás, 4 4 gigabytes. 4 GB. Ya, 4 GB es de la memoria RAM. ¿Ya? Procesador, ¿qué tipo de procesador tiene? Eso, como le digo, en equipo, clic derecho, propiedades, con eso, o en la lupa escribe equipo y ahí le da propiedades y ahí con eso se da cuenta qué tipo de procesador tiene. Yo, licenciado, quería contar algo que, bueno, yo tenía, o sea, tengo una máquina con un procesador Core i5 de cuarta generación y para mejorarlo un poquito más, porque está un poquito lenta, me conseguí un disco de estado sólido, uno de 120 gigas nomás y ahí instalé el sistema operativo y con uno de 1 tera, que es un disco mecánico, el hard disk, ese tengo todos los programas y documentos. Ya, y con una memoria RAM de 8 gigas trabaja bien, corre, es bien fluida la máquina. Correcto, un i5 es un buen procesador, ¿sí? Y con 8 GB basta que sobra, ¿sí? Ahora, si le aumentas justamente lo que es el disco de estado sólido, como lo has hecho, para manejar lo que es sistema operativo y programas, uf, tienes un maquinón ahí, ¿sí? Si, por ejemplo, esta máquina con la cual estoy trabajando con ustedes no es con disco de estado sólido, y así me funciona perfecto, ya nomás me quiero imaginar si le meto un disco de estado sólido, esta máquina y vuela, ¿sí? Sin tocar la memoria RAM, como justamente decía el compañero, ¿sí? ¿Ya le encontró Profesor, Lara? yo creo que es importante estas partecitas de la clase porque es como decía el compañero Lara, a veces uno le vende gato por liebre, uno lo que ve, vende una computadora y uno la ve bonita por fuera, pero en la capacidad
ellos pueden decirle muchas cosas y si uno no sabe, no compra la adecuada. Ahí Correcto. Eso es, profesor. no dice procesador, profesor. ¿Cómo me dice Lara? Donde dice procesador, Sí, ahí. Ahí que le dice. dice AMD Ryzen 5 perdón, 3500U. AMD. Eso es lo que sí. Ah, ya. Listo. Ya justo como le ¿Qué es eso? indicaba. Ya. AMD es uno de los primeros, bueno, es la otra gama de procesadores, ¿sí? Es como Windows y la Mac, ¿sí? Entonces, dentro de procesadores tenemos la marca Intel y tenemos la marca AMD, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el procesador AMD actualmente es uno de los procesadores un poco más bajos, más lentos. Ahora, depende, ¿sí? Porque si estamos hablando de un Ryzen, ¿sí? Depende qué tipo de Ryzen es, si un Ryzen 5, Ryzen 7 o Ryzen 9, ¿sí? Dependiendo del Ryzen, puede ser mejor. Ahora, si es un AMD, Ryzen 5 dice ahí. ¿cómo? Ryzen 5 dice. Ryzen 5, ya. Si le hice un Ryzen 5, estamos más o menos, estaremos comparando con un i3 más o menos, un i3 a casi un i5, ¿sí? Pero el AMD fue uno de los pioneros que trabajaron con lo que fue los doble núcleo ya en el mismo procesador, fueron los primeros en implementar eso. Intel, en cambio, simulaba tener los procesadores, ¿sí? Ya Intel cuando comenzó a trabajar ya con i3, i5, i7, i9, ahora sí comenzó a trabajar ya con los módulos correspondientes, ¿sí? Dígame, Valencia Wagner, lo escucho. Sí, para acotar que todas las especificaciones en cuanto a procesadores, memoria RAM, depende muchísimo, influye también lo que es el sistema operativo, según controlado. Se puede comprobar eso. ¿Cómo? No le entendí muy bien, se le escucha. O sea, el sistema, el tipo de sistema operativo influye mucho en lo que es el desarrollo de la computadora. Así el mejor procesador. Por ejemplo, ahorita va a salir el Windows 11. El procesador 7 va a pasar trabajo. Es que uno con Windows 7 o Ubuntu o un sistema operativo Linux. Ligeros. Ya listo, ya vamos a tocar la parte de procesador, de sistemas operativos, la parte del software justamente para hablar un poco sobre esa parte de ahí, ¿sí? A ver, dígame, Derek Ibarra, le escucho. Profe, le iba a preguntar, ¿qué tal son los gráficos de Radeon? La parte, Los gráficos, la tarjeta gráfica Radeon. la radio. Sí, normalmente la gran mayoría de las tarjetas gráficas son buenas. Hay la ATI, hay la radio, hay la... Se me escapa, pero son las más conocidas, ¿sí? Sí, son buenas. Normalmente la gran mayoría de ese tipo son las marcas que actualmente son las que venden, ¿sí? La ATI y la radio son las que más, son las comerciales, se puede decir. Son buenas esas marcas, ¿sí? Ahí lo que va a depender más bien cuántos gigas tenga la tarjeta gráfica, ¿sí? No vamos a comprar un acelerador gráfico de 1 giga con uno de 3 o 4 gigas. ¿Sí? ¿Cómo se ve cuántas gigas tiene la tarjeta gráfica? Dentro, no sé si se ha dado cuenta, por ejemplo, cuando compras el acelerador gráfico, ya te tocará ver internamente, ahí en la placa trae impreso de cuántos gigas es la tarjeta del acelerador gráfico. O si no, la otra, así como le indicaba, vas a la parte de equipo, propiedades, y aquí debe decirte, ¿sí? Que tienes el acelerador gráfico, ¿sí? Ahí debería de decirte. ¿En qué parte? En propiedades, donde está la parte de RAM, debería de aparecerte ahí el acelerador gráfico. Hay algunos que aparecen, no sé si en todos aparece. O si no, si En la yo... parte de 8 ¿Vale? gigas. La parte de la RAM me dice, solamente aparece 8 gigas. Ya, y debajo de la RAM no te aparece. Debajo de la RAM me aparece identificador del dispositivo. Ah, tal cual como aparece lo que le estoy compartiendo, nada más. Ah, Ya.
Déjame ver eso, ¿en qué parte? Vamos a la parte de herramientas de sistema. Si es una tarjeta gráfica, la tarjeta gráfica debe tener una placa de actualización. Ahí te deben salir las características de la tarjeta. Sí, así dice el ingeniero, pero tocaría hablar. Claro, normalmente cuando uno compra el acelerador gráfico, ahí normalmente le detalla esa parte de ahí, ¿sí? Pero en la parte de lo que es, en la parte del sistema, cómo se visualiza eso, eh, creo, no, bueno, ahí sí no estoy muy seguro, pero te puedes revisar en esta parte de aquí, donde ingresé en información del sistema, en la parte de resumen del sistema, ahí puedes buscar lo que es acelerador gráfico, o también dentro de los recursos de hardware. En recursos de hardware encuentras los diferentes tipos de dispositivos, ¿no? Entonces, uso compartido, DMA, hardware cruzado, entrada y salida. Aquí en la parte de memoria, ahí debería aparecerte justamente esa parte. Bueno, aquí son los blobs que aparecen, no hay un detalle así que te diga exactamente esa parte de ahí. En resumen, el sistema debería aparecerte en el caso de que tengas. No lo puedo ver yo porque como no tengo instalado acelerador gráfico, entonces no, es decir, no te podría indicar así expresamente dónde lo puedes ver. Pero por ejemplo, mira, aquí en lo que es memoria física instalada aparece la RAM. Aquí dice memoria física total. Debería aparecerte aquí sumado todo el espacio de memoria. ¿Sí? Entonces, por ahí podrías ir bien, ¿sí? Y en esta parte de resumen del sistema, ahí podrías visualizar, ¿sí? Yo voy a consultar esa parecita bien porque, como te digo, no tengo acelerador gráfico en mi máquina, no puedo ver esa opción y poderle confirmar exactamente dónde puedes observar justamente cuántos gigas tiene un acelerador gráfico. Normalmente cuando compramos ¿cómo es que es? Una laptops, normalmente siempre nos describen, ¿no? Dentro de la parte de computadora ahí nos indica de cuánto es, ¿sí? Pero para confirmar ya en la parte de sistemas, sería en una de esas dos opciones las cuales nos daría esa información, ¿sí? Déjame ver esta parte acá en configuración. Aquí ya me demoraría un poquito más ya buscando. Bueno, eso aquí vamos a quedar pendiente, esa parte ahí de cómo visualizar esa parte, que es algo que sí, como no he tenido yo acelerador gráfico en mi máquina, por eso no me he puesto a verificar esa parte de ahí, ¿sí? Pero ya lo voy a hacer, pero por ejemplo una amiga tiene justamente una máquina que se compró últimamente con acelerador gráfico, entonces voy a experimentar en la máquina de ella en qué parte me da para poder visualizar esa parte de ahí, ¿sí? Esa se la voy a quedar debiendo. Listo, ¿alguien más? ¿Alguna consulta, alguna duda, por favor? Ya listo, ahora sí, Otra, dígame. quería decir que ahorita los AMD, más que todos o sea, toda la gama, la mayoría o sea, los más actualizados, los AMD, ya vienen con una tarjeta, con procesador de video incluido. No es como que necesario instalarle una tarjeta gráfica ya. Sí, pero por ejemplo, y bueno, no tanto yendo al extremo, pero por ejemplo, para los gamers, ¿sí? Aparte de tener un procesador AMD que ya trae incluido dentro de su procesador un chip de acelerador gráfico, adicional a ese le compran otra tarjeta de acelerador gráfico, ¿sí? Entonces, pero va a depender de qué gama estamos hablando de AMD, si qué tan alto procesador AMD estamos hablando, ¿sí? Pues eso va a depender mucho también. Dígame, Valencia Wagner, lo escucho. La memoria RAM, la carga, una memoria, un flash como memoria virtual RAM, ¿ayuda o no ayuda? ¿Qué nos puede decir eso? Ya, gracias, Valencia Wagner. Ya, ahora siguiendo un poquito de la parte del software, ¿sí? Dentro del software tenemos justamente ahí la parte de sistema operativo y software base. Y ahí viene y entra un poco lo que dice el compañero Valencia de lo que es
o lo que se destina, ¿sí?, como memoria auxiliar. Normalmente en el software libre se maneja un tipo de memoria auxiliar, una extensión de memoria, ¿sí? En el Windows 10, cuando se instala Windows 10, ya hace eso también, ¿sí? Cuando uno está instalando el Windows 10, le deja 10, me parece, 10 megas o 100 megas, no recuerdo muy bien, que es un tipo de memoria auxiliar, ¿sí?, en donde a veces lo utiliza para resguardar ciertas variables que las va a necesitar en el momento de hacer ciertos procesos del sistema operativo. En lo que es el sistema operativo libre, que normalmente se trabaja todo lo que es con Unix, Linux, Mandrake, Mandriva, FreeBSD, bueno, todo lo que es software libre. Normalmente cuando instalamos el sistema operativo, siempre se deja este tipo de memoria auxiliar, ¿sí? Siempre, normalmente todos los sistemas operativos libres trabajan con esta memoria auxiliar. Y es justamente para eso, para ayudar al procesamiento de la información. Aparte de destinar, cuando uno instala un sistema operativo, uno decide si lo desea particionar o no. ¿Qué significa particionar? Es como que tengamos un pastel y lo hacemos por partes, ¿sí?, designando una cierta parte para algo específico. Eso más se ve en el software libre. En el software libre, cuando instalamos un sistema operativo, normalmente ahí se instala ciertas particiones, una que es para la memoria auxiliar, una que es la extensión 1 y otra extensión 2. Normalmente sirven como justamente como memorias auxiliares. Y luego ya donde se instala justamente el sistema operativo en sí, del cual se desea instalar. En Windows normalmente maneja esta memoria auxiliar, como les digo, de 10 o 100 megas, no me recuerdo muy bien, ¿sí? Y de ahí sí ya instala el sistema operativo. Si uno lo particiona, deja un porcentaje para el sistema operativo y el resto del disco para lo que es para almacenar datos, ¿sí? Por ejemplo, aquí justamente les muestro aquí mi equipo. Normalmente yo siempre trabajo con equipos en donde comparto la información, siempre por seguridad, en donde mi disco C tengo todo lo que es información para manejo del sistema operativo, utilizo bastante virtualizadores, trabajo con contenedores, entonces eso lo manejo en el disco C. Y el disco D, que es donde tengo todo lo que son datos, archivos, todo lo que guardo en datos, ¿sí? A este de acá el recovery es, bueno, eso ya es propio del tipo de sistema operativo que me vino, ya con el que lo deja esa partición expresamente para salvaguardar parte de lo que es el sistema operativo de mi computador. Entonces, ¿por qué siempre o a veces sugiero hacer este tipo de partición? Normalmente los virus siempre atacan el sistema operativo. El sistema operativo siempre se encuentra en el disco local C. Entonces, al dañársenos el disco local C, que es donde está el sistema operativo, y si tenemos datos ahí, perderíamos toditos los datos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si por alguna razón llega un virus y me neutraliza el computador? Hay virus en donde son tan malignos que dañan, ¿sí?, el disco duro. Entonces, ¿qué pasa? Como lo tengo particionado, el virus cree que solo esta parte es el disco duro total que yo tengo, es decir, 341 gigas. Y viene y me daña esos 341 gigas, que por más que lo formatee, haga lo que sea, no lo puedo recuperar. Entonces, ¿qué pasa? Perdí el disco duro. Pero, como mi información lo particioné en mi disco, ¿qué pasa? Esa información particionada, ¿sí?, la puedo salvaguardar. Saco el disco, lo conecto a un enclosure. Ya les muestro un tipo de enclosure. Por ejemplo, este de aquí es un tipo de enclosure de computador, ¿sí? Es una cajita, ¿sí?, una cajita negra. Entonces aquí... Licenciado, no te sigue proyectando su vez, no se ve su cámara. ¿Cómo? Ah, no, pero soy yo. Entonces, por ejemplo, este de aquí es un enclosure de 2.5, ¿sí? Es para computador de laptops, para discos duros de laptops. Entonces, aquí nomás le saco los tornillitos, pongo el disco, listo, y el cable, y ya está. Lo conecto al computador y puedo respaldar la información, ¿sí?
Entonces, por eso a veces recomiendo realizar ese tipo de partición con el cual se salvaría la información. Pero uno puede hacer este tipo, bueno, nos quedan 5 minutos, pero uno puede hacer este tipo de partición. Lo primero que debemos hacer por varias veces es fragmentar el disco duro. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos al disco local C, estamos solo con un disco, clic derecho, vamos a la parte de propiedades, dentro de propiedades vamos a la parte de herramientas y aquí donde dice optimizar y desfragmentar unidad damos clic en optimizar, ¿sí? Eso también ayuda cuando a veces el computador está un poco lento. ¿Qué hace la fragmentación? La fragmentación hace de ubicarnos por puesto, ¿sí? Lo que más se utiliza nos lo pone en la parte principal, ¿sí? Bueno, aquí me aparece ahorita que le dé permiso. Entonces, ¿qué hace? Lo que yo más utilizo me lo coloca, bueno, como utilizo otro tipo de, un software adicional, me está realizándome la fragmentación con otro software. Le quería mostrar cómo se hace con el software normal que tiene de Windows. Pero bueno, ahí les aparecería eso. Y de ahí les tocaría optimizar. Por favor, ayúdenme levantándome la manito para dar paso y no me interrumpan, por favor, cuando estoy hablando, ¿sí? Entonces, esa parte de optimizar ayuda a que todos los paquetes, los programas que se está utilizando recurrentemente se vayan al inicio y lo que no se utiliza mucho se vaya al final. ¿Por qué realizarlo varias veces? Ya que así va liberando espacio y el disco se va haciendo, como dice, la información se va achicando. Y así en el momento de particionar el disco, ahí van a tener esa opción en donde pueden escoger una parte del disco más grande. Esa parte lo podemos hacer, si ya para particionar el disco, bueno, ahí que siga haciendo eso. Vamos a la parte de, bueno, más fácil. Vamos a equipo y dentro de equipo escogemos la parte de administración. Aquí donde dice administrar. ¿Sí? Eso es algo que deben tener mucho cuidado porque a veces podemos hacer esto y podemos perder información. Por eso es muy importante siempre optimizar antes de hacer cualquier partición dentro del disco duro, ¿sí? Entonces, bueno, mientras va abriendo esa partecita de ahí, vamos a ver. Bueno, ahora sí le estoy sacando de Google porque tengo el Google abierto en varias aplicaciones y el Google ahorita está que consume RAM peor que qué. Bueno, ya aquí ya me abrió. A ver. Ya, listo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo lo que es administración de disco. Aquí en administración de disco, ¿sí? Me aparece en mi disco duro, ¿sí? Veremos que cargue. Vamos a desconectarnos, por favor, y nos vamos a volver a conectar antes que se nos corte la videollamada, ¿sí? Nos desconectamos, por favor, y nos vemos a conectar.